Buenos días a todos. Yo me llamo Vicente Guimará, vengo del Hospital de Cambises de Ibiza. Muchas gracias, Bea y Amaya, por haberme invitado a hablar en esta mesa de fracturas de tibia proximal en este caso, y a AO por habernos aceptado la ponencia, ¿vale? No tengo ningún conflicto de interés relacionado con la charla y vamos a empezar con un caso rápido, que fue un señor de 96 años que tuvo una fractura de tibia de tercio proximal, que decidí tratar con un clavo porque pues, se podía haber planteado tratamiento conservador, pero que hablábamos también antes con la carga precoz que beneficia a estos pacientes ancianos. Pues bueno, un abordaje suprapatelar y fue todo bien, pero no siempre es así de fácil enclavar o tratar fracturas de tibia proximal. Así que los objetivos de la charla van a ser explicar un poco técnicas e indicaciones de algún tipo de aumentación y técnicas de reducción para el enclavado de tibia proximal, y también hablaré finalmente del combo, en este caso, en fracturas de tibia proximal también, ¿vale? Antes de seguir hablando de enclavado de tibia proximal, también hay que decir que los defensores de tratar las fracturas de tibia proximal con placa, quiero decir, no es que no tengan razón o sí tenemos razón los más enclavadores. En un reciente randomizado hecho en Estados Unidos con cirujanos de los mejores del país, se descubrió que no hay diferencias a un año entre el tratamiento de placa bloqueada con clavo. Eso era para dejarlo, pero bueno, voy a hablar del clavo porque personalmente creo que tiene algunas ventajas respecto a la placa, pero que la placa también es totalmente tolerable. ¿Por qué el clavo es denostado o por qué los defensores de la placa defienden más la placa? Porque enclavar estas fracturas es técnicamente más difícil que ponerlas a placa. ¿Por qué? Porque el clavo tiende a deformar las fracturas siempre en un patrón muy predecible, que es en la AP en valgo y en lateral en extensión. ¿Por qué? Porque en extensión, cuando enclavábamos las tibias de manera infrapatelar, el tendón rotuliano tira y extiende la fractura, y la pata de ganso tira de medial para deformar la fractura en valgo, como vemos en un caso de mi servicio tratado mediante enclavado infrapatelar con una mala reducción clarísima en valgo. ¿Por qué? También por un punto de entrada malo. Cuando entramos en medial, la fractura puede no desplazarse cuando vamos fresando porque las fresas son flexibles, pero al pasar el clavo es mucho más rígido que la fresa, y cuando el segmento proximal del clavo toca el segmento proximal de la fractura, desvía la fractura en valgo. En el plano lateral pasa lo mismo cuando hacemos un punto de entrada más distal. Entonces, al pasar el clavo, la fractura se extiende. Con lo cual, primera cosa muy importante es un correcto punto de entrada. Aquí sí que no vale fallos, como en fracturas más distales o más diáfisis, que podemos hacer un punto de entrada peor y es menos importante. Aquí sí que es muy importante en la P ir prácticamente en línea con la espina lateral o levemente medial a ella, y en la AP y en la lateral, en el punto de intersección del cartílago articular, tiene que ir casi intraarticular y bien paralelo o lo más paralelo posible a la cortical anterior. ¿Y qué soluciones podemos plantear a los problemas de mal alineamiento del enclavado? Pues tres: enclavar en extensión, placas unicorticales y pollers. Vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿vale? Enclavar en extensión, hay dos abordajes conocidos: el abordaje suprapatelar, que actualmente es el probablemente más usado en España y en el mundo. Ha sido como un boom en los últimos 10-15 años, el abordaje suprapatelar, que supongo que mucha gente ya conoce y es familiar, y le es familiar. Una incisión en el tendón del cuádriceps y ya estamos dentro, usar las cánulas y un buen punto de entrada. Y luego, otra manera de enclavar en extensión, que este abordaje lo he usado mucho porque he estado muchos años sin tener el set en depósito del suprapatelar, que es un abordaje parapatelar externo, descrito en 2000, parapatelar, que se puede usar o medial o lateral, o interno o externo. Yo lo suelo hacer lateral, que también es una buena manera para enclavar en extensión y evitar la deformidad producida por enclavar en flexión, ¿vale? Y vamos a ir ya a trucos de enclavado. Para evitar que se desplacen las fracturas, pues una manera es poner placas unicorticales. Esto fue descrito hace ya 20 años por el grupo de Harvard View en Seattle, que lo trataron, ponían placas provisionales de pequeños fragmentos para fracturas abiertas. Como ya tenían la fractura abierta, ampliaban la incisión para hacer un correcto desbridamiento y limpieza del foco de la fractura abierta. Pues ya tienes la fractura delante, pues le pones una placa a modo de pinza, la dejas con tornillos unicorticales y luego ya es enclavar una fractura que no tiene fractura. Es decir, ya es un enclavador relativamente sencillo, y luego retiraban las placas.
Como vemos en este caso, que esto es un caso que era una fractura bifocal, que en principio era relativamente benigna, al fresar no se desplazó, pero al pasar el clavo, no tengo las imágenes intraoperatorias, el fragmento proximal hizo y se extendió. Solución: como es una fractura simple, podemos abrirla, ponemos una placa, en este caso de LCP, y con un pequeño abordaje anterolateral, poniéndolo en la cara lateral anterior de la tibia, y bloqueo la fractura consolidada. O otro caso, ya podemos ampliar las indicaciones a las diáfisis. Cuando tenemos esta diáfisis tan compleja, trifocal, pues una reducción cerrada aquí es prácticamente imposible. Directamente es mejor abrir la fractura, ponemos 2 placas a modo de pinza y enclavamos. Y en este caso, posteriormente, como es un segmento diafisario, pues el clavo aporta mucha estabilidad. Yo normalmente las retiro. Otro caso, fractura de tibia proximal abierta, vamos a desbridar la fractura, tenemos la fractura enfrente, ponemos una placa y un clavo con un buen resultado radiológico. Pasamos a los polers. Los polers, ¿dónde hay que poner los polers? Siempre es en el lado cóncavo, en el lado no sé qué. Yo nunca he entendido bien lo del lado cóncavo hasta que vi por fin este artículo que se entiende muy bien. Todas las fracturas tienen cierto grado de oblicuidad, tanto en tibia proximal como en fémur distal, que es las zonas donde más frecuentemente usaremos los polers. Si cogemos un eje recto de la diáfisis del hueso largo, tibia o fémur, y ponemos la oblicuidad de la fractura, se generarán 2 ángulos, veremos 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Pues los polers siempre tendrán que ir en el ángulo agudo, o bien aquí, si lo queremos poner en segmento proximal, que es más habitual, o en el segmento distal, aquí. Entonces el poler irá en este lado, ¿vale? En general, en la tibia proximal, el lateral tiene que ir posterior al clavo para evitar esa deformidad en extensión. Y en AP, pues en función de dónde haya menos hueso, o también donde no queremos que vaya el clavo, para redirigirlo en caso de que se deforme. Como vemos en este ejemplo, fractura de tibia proximal muy conminuta, con un pequeño trazo intraarticular, pero principalmente es una fractura metafisaria, la que decidí tratar con un clavo, que perfectamente también se podría haber tratado con una placa lateral aislada tipo MIPO de 4,5, pero decidí tratarla con clavo. Y al pasar el clavo, durante el fresado bien, ¿qué pasa? Pues que se extiende, ¿vale? ¿Qué hacemos? Yo uso también mucho las brocas. Entonces, como yo quiero que el clavo vaya hacia adelante, la broca la paso y toco el clavo hasta que le doy. Entonces retiro el clavo, se pasa el clavo de nuevo y vemos que al contactar el clavo con la broca reduce la fractura perfectamente y luego posteriormente se ponen los bloqueos. En este caso se podía haber dejado también el poler, que esto es otra, se tienen que dejar o quitar. En este caso lo quité porque como tenía mucha conminución no sabía exactamente dónde iba a coger y pude poner 4 bloqueos proximales y con un buen resultado, pero también se podría haber dejado. Entonces, yo me he hecho un poco unas indicaciones o relativas o pseudoindicaciones propias en fracturas de tibia proximal. Así que en fracturas simples o fracturas abiertas, prácticamente tengo un umbral bajo a abrir la fractura y ponerle una placa y enclavarla, y en el caso, una reducción directa, y en fracturas más conminutas que requieren una estabilidad más relativa y no queremos abrir el foco, pues una reducción indirecta mediante el poler, como en el ejemplo, ¿vale? Y ya finalmente vamos a pasar a hablar del clavo placa, que como Pablo ha dicho, el combo clavo placa salió antes en tibia proximal que en tibia distal, al menos la publicación esta es de un año anterior. También por el grupo de Seattle, que han hecho mucho por las fracturas de tibia, describen su técnica, que básicamente es tratar primero la meseta con una placa, intentando planificar bien dónde va a ir el trayecto del clavo. Se ponen tornillos unicorticales en la diáfisis, entre comillas, de la placa, posteriormente se enclava y se ponen tornillos bicorticales anteriores o posteriores al clavo, ¿vale? Aquí se me ha movido la imagen. Pero bueno, y luego ellos hablaban de fracturas, las indicaciones eran meseta y diáfisis aislada, como vemos en este ejemplo, una fractura de meseta típica con un fragmento posteromedial, un hundimiento posterolateral, entre comillas, clásico, o una meseta lateral con una extensión diafisaria, y también se puede extender la indicación a fracturas extraarticulares o fracturas articulares que simplemente tengan malas partes blandas mediales que no queramos abrir o abordar de manera abierta y tratarlas con una placa, ¿vale? Antiguamente las alternativas a estas fracturas combinadas era o bien poner 2 placas, una placa para la diáfisis o una placa para la meseta, o bien una placa o tornillos para la meseta y un fijador circular para la diáfisis. Esas eran las alternativas antes de que existiera el
combo clavo-placa. ¿Vale? Como vemos en este ejemplo, tratamos primero la meseta, soporte posteromedial, levantamos el hundimiento y lo soportamos con 2 tornillos como si fuese un Schatzker 3 y posteriormente por vía suprapatelar ponemos el clavo de tibia y vemos aquí el resultado a los 5 años, muy bueno. El otro caso de la extensión diafisaria, en este caso no tengo las imágenes intraoperatorias, pero primero la placa y posteriormente el clavo y el tornillo anterior al trayecto del clavo una vez el clavo puesto. Y este último caso, que es un poco combinar lo que hemos visto antes de placa y meseta, un poco combinación de varias técnicas. Aquí vemos una combinación, una fractura con mucha combinación en la meseta externa y una trazos con una especie de semiestallido metafisario que creí que era mejor para tratar con un clavo, como vemos en este ejemplo, pero para tratar con un clavo hay que, entre comillas, reconstruir el tubo, para hacer una diáfisis nueva. Pues esto, pues, con un clavo podemos hacer de manera, o es muy difícil de manera cerrada. También se pueden usar mini placas, que en este caso son placas del set de Compact. Luego, posteriormente, hacemos la meseta y finalmente el clavo vía suprapatelar, y estas las imágenes a 5 años, con la fractura consolidada con un leve valgo, pero como ya tenía un poco de artrosis medial en varo, al final el paciente está bastante contento. Estos son artículos relativamente recientes, del año 21, 22 y 25, sobre técnicas del combo clavo-placa. Este es el único artículo que recomiendan el uso primero de poner primero el clavo y posteriormente la placa, que también se puede hacer, pero inicialmente se escribió al revés. Yo normalmente pongo primero la placa y luego el clavo, pero también se puede hacer perfectamente de esta manera. Y poco más. Como conclusiones, recordar muy importante el punto de entrada en las fracturas de tibia proximal. Enclavar en extensión es muy beneficioso, no solo para evitar la deformidad de los clavos, sino para la posición del rayo, hacer API lateral, es muchísimo más cómodo para la anestesia, para todo. Enclavar en extensión, bien suprapatelar o bien parapatelar externo. Las indicaciones y técnica de las placas provisionales, placas unicorticales y los polers, y recordar las indicaciones del combo clavo-placa en tibia proximal. Nada más, muchas gracias.